Hemos invitado esta tarde a la excongresista Marta Chávez, quien ha sido constituyente, la de 93, ha sido congresista durante 5 veces, si es que mi memoria es buena, y la primera mujer en ejercer la presidencia del Congreso de la República. Actualmente se desempeña como abogada, que es su formación profesional, pero también como asesora de la bancada Fuerza Popular, que es la que corresponde a su partido, el partido fujimorista llamado Fuerza Popular. Marta Chávez, muy buenas noches, gracias por estar con nosotros. Gracias por la invitación. Bueno, hay muchas cosas que están pasando en el Parlamento, como iniciativas de ley, como debates de fondo, cambios constitucionales, el más importante de los cuales probablemente es por ahora el de la introducción de la bicameralidad, pero desdichadamente de lo que más se habla es sobre casos de corrupción y formas particularmente mezquinas de la corrupción, como el privar a los trabajadores subalternos de uno de parte de sus ingresos. ¿Qué está pasando? ¿Desde cuándo data esta mala costumbre? Porque hay quienes dicen que si hay tantos casos ahora, 9 en la picota, 9 digamos, denunciados, es porque había ya una cierta costumbre de esas prácticas en el Congreso. ¿Usted ha oído hablar de eso antes? Lamentablemente sí, he votado en contra por la acusación a 2 congresistas en los años 90, el congresista Abanto y el congresista Lajo. Probadamente tomaban remuneraciones de sus trabajadores, pero en un caso, por lo menos el del señor Lajo, fue absuelto porque le tipificaron mal el delito, pues el Congreso tipificó mal el delito. Eso podía ser extorsión, abuso de autoridad, pero no era apropiación ilícita, porque apropiación ilícita es cuando yo tengo un dinero confiado legalmente y me lo quedo. No, pero si yo obligo a un trabajador a que le aporte a una ONG que yo tenía, pues eso, no, y eso viene de mucho tiempo, es muy reprobable, muy lamentable. Lo que pasa es que quizás ahora hay muchos más medios como para probar, como para grabar y todo ello, ¿no? Las mismas cuentas bancarias que se usan, ¿no? Entonces, yo creo que hay más elementos para poder descubrir esto, pero es muy lamentable, es muy, muy lamentable. ¿Siente usted que ha habido una complacencia, lo que se llama blindaje? No, es difícil. No hay que olvidar, Fernando, que en el Congreso hay, creo, en estos momentos 13 bancadas. Y eso me lleva también a otro tema que es importantísimo, es el del transfugismo, ¿no? Y lo que va a significar, pues, elegir a la siguiente mesa directiva, ¿no? O sea, hay una nuclearización o balcanización de las bancadas, y esto para mí también es muy grave. ¿Por qué? Porque nadie se puede presentar de candidato al Congreso independiente. En otros países sí, Chile mismo. En el Perú tienes que ser auspiciado por un partido o por una alianza, y por lo tanto yo creo que la curul le corresponde a ese partido o a esa alianza. Pero acá, por una lamentable sentencia del Tribunal Constitucional del año 2019, se destruyó la tímida sanción o arreglo que quería hacer el Congreso mediante su reglamento interno para impedir esas cosas, ¿no? Entonces, gran parte de los problemas que ahora tiene el Congreso, que los tiene, yo creo que se debe a eso, ¿no? Que se separan congresistas de sus bancadas y pueden juntarse en número suficiente para controlar el Congreso. Ser mayoría, o sea, los radicales libres que yo les digo, podrían resultar uniéndose y resultar dominando las comisiones, dominando los órganos de dirección del Congreso y, por supuesto, todas las decisiones, ¿no? Eso es grave. Por otra parte, tenemos temas pendientes de los últimos meses, sobre todo a partir del golpe de Estado abortado o fallido de Pedro Castillo en diciembre del año pasado. Yo creo que golpe de Estado, perdona Fernando, golpe de Estado real, pero, bueno, que no se consolidó. No se consolidó. Bueno, entonces, ¿cómo lo llama usted? Un golpe de Estado que no se consolidó. Un golpe de Estado que no se consolidó. Muy bien. Ahora, hemos escuchado diversas defensas, diversos abogados que han desfilado, algunos de ellos incluso por la celda, algunos de ellos famosos, como Argentino, que sostuvo que había hecho una declaración patriótica, una declaración política. Bueno, pero ahora hay 4 abogados peruanos que se han reunido y han hecho declaraciones, cada uno diferente a las otras, uno de los cuales ha dicho que Castillo
ha declarado por escrito en un documento de 60 páginas, que yo todavía no he podido leer. En fin, él habla de este documento en el que sostiene que lo que dijo, lo dijo obligado por el cañón de armas, que lo amenazaban con matarlo y detener a su familia. Eso ha sido dicho por un colega suyo que pretende defender al presidente Castillo con ese argumento. ¿Cómo reacciona la abogada que es usted, dejando la política de lado, ante ese tipo de argumentos? Que la defensa de una posición, y yo he sido abogada, he litigado en el fuero laboral, sí, pero he litigado en el fuero laboral, en el Poder Judicial. La defensa de una posición no te obliga a hacer el ridículo, no te autoriza a hacer ridículo. Yo creo que es ridículo que a estas alturas, cuando está grabado que este señor mandaba en la escena y dirigía y se reía, que esa es una persona obligada. Ya la vez pasada quisieron decir también un congresista, inclusive, de que había sido drogado. Guido Bellido. No, sí, había sido drogado. Sí. Entonces yo creo que no, hay cierto decoro, cierta sindéresis que debe tener un profesional cualquiera, más aún un abogado. Es cierto que el política y derecho son opinables, ¿no? Pero eso no autoriza pues a decir sandeces, ¿no? Bueno, para mí esas son otro sandeces. de los abogados ha dicho algo un poco más sutil que yo quisiera que usted comente, que hay una mecánica para aplicar la vacancia que supone plazos y que supone dar un derecho a la defensa y que no se respetó. Y que el artículo 104... me parece, no, el artículo 89A, me parece, del reglamento del Congreso, permite que haya una vacancia rápida si se reúnen 4/5 partes de los votos, es decir, 104, que no se reunió porque hubo solo 101, me parece, y que en consecuencia la vacancia se ha aplicado de manera ilegítima. ¿Qué contesta usted ese argumento? Yo, en primer lugar, claro, reitero, son temas opinables. La interpretación legal, la interpretación política son temas opinables. Pero yo creo que la forma y las formalidades sirven a la justicia. Y acá, en este caso, a la verdad, ¿no? Y en este caso, lo cierto es que, aun cuando no fuera que se hubiera cumplido estos trámites, este ritual, es evidente que este señor no podía permanecer un minuto en el cargo, porque lo había desnaturalizado, él mismo había agraviado su condición de presidente de la República. Y entonces no he estudiado el tema en concreto, Fernando, como para poder decirlo. Estas apelaciones pero en realidad yo creo que son manotazos de ahogado a estas alturas. Está probado que este señor dio un golpe de Estado. Recién han descubierto ya el texto de un decreto ley, que es el reconocimiento de un Estado de facto, de un gobierno de facto, porque en los gobiernos de facto hay decretos leyes, ¿no? Y entonces está claro. Y lo que está claro también que la única institución que se salvó fue la del Jurado Nacional de Elecciones, ¿no? Contra eso no se fue. Se fue contra el Congreso, se fue contra la Fiscalía, se fue contra el Tribunal Constitucional, contra el Poder Judicial, pero no tocó al Jurado Nacional de Elecciones. Yo creo que esa es una muestra, Fernando, de que hubieron problemas. Si ya no digamos fraude, pero hubieron problemas ya desde la preparación de las elecciones del año 2021. ¿Hubo muertos que votaron, cree usted? No solamente muertos que votaron, ¿Por qué no salió ninguno? ¿Por qué no se presentó ninguno ante la comisión? Si los muertos votan, que hubieran podido presentarse ¿por qué nos enseñó, ante la comisión de investigación? ¿Por qué nos enseñaron a nosotros, Fernando, cuando son documentos públicos, en la lista que tú, yo y todos los que hemos ido a la mesa de elección firmamos y ponemos nuestra huella, que es la lista de electores de cada mesa? Eso lo cerraron a lodo y piedras para no exhibirlo, ¿no? ¿Por qué? Porque ahí sí pues pueden haber votado personas. Yo tengo varios casos así. Las actas electorales de cada mesa se distribuyen a 6 instancias diferentes y se publican en los locales de voto. Se publican y se arrancan inclusive en el momento. Yo he sido muchas veces personera y pueden suceder muchas cosas. Entonces, pero lo que queda es el listado. A ver, ¿fue Fernando? ¿Fue Marta? ¿Fue Teresa? ¿Fue Pedro? Ya. ¿Dónde está con su huella? Si yo oculto eso es porque algo quiero ocultar, ¿no? Entonces, yo creo que ha habido sustitución de actas. Tengo casos donde hay firmas de actas en Amazonas que son idénticas a las de un colegio de Cusco.
Y eso se le ha mostrado al jurado. Y sin embargo, no les ha interesado. ¿Y fueron presentados ante la comisión que investigó el eventual fraude en el Congreso? Yo creo que sí han sido investigados. A mí me resulta un poco sorprendente que esa comisión no haya llegado a ninguna conclusión. Exacto. Y fue además presidida por una persona que sostuvo que había habido fraude, como es el señor Montoya. Pero habrá que ver quiénes han sido sus soportes técnicos, ¿no? Porque ese es un trabajo técnico. Pero el señor Montoya con creo mucha que paciencia. no tiene la lengua puesta en el bolsillo, dice las cosas. No, pero yo creo que con un soporte técnico importante hubiera resultado mejor. Yo no estoy tampoco de acuerdo con los resultados de esa comisión, hubiera esperado otra cosa, ¿no? Entonces hablemos sobre el fujimorismo y su posicionamiento político actual. Porque cuando usted estaba en el poder con Alberto Fujimori, no había nadie a la derecha de ustedes. Eran la derecha más radical, así se les percibía. No había una Fernando, derecha. ¿No? En el propio grupo, en el fujimorismo, habían líneas, y yo muchas veces lo he dicho. Habían líneas que, claro, caminábamos por una pista, pero hay algunos se pegaban a la derecha, otros a la izquierda, otros al centro. Sobre todo al principio. Y debatíamos, ¿no? Hubo 3 ministros de izquierda y él fue elegido con el llamado de Alfonso Barrantes. Eso fue al inicio. Por él, el año 90, fue el inicio de un presidente por el que yo no voté, Fernando. Yo no voté el año 90 por el... Porque le parecía muy Porque no lo para conocía, no lo conocía, y sí conocía a algunas personas dentro de la lista del Fredemo. A pesar de que el señor Vargas Llosa nunca me gustó por sus actitudes personales, y yo digo, quien no es fiel en lo poco no es fiel en lo mucho. Quien no es fiel con quien conoce no puede ser fiel con quien no conoce. Entonces yo hacía esa línea y prefería a las personas conocidas, por ejemplo, a Enrique Chirinos, al doctor Leguía, con el que yo trabajaba y que en paz descanse, que eran candidatos. Entonces yo voté por ellos. Pero luego me fui convenciendo como millones de personas. Este presidente está haciendo lo que Perú necesita. Entonces, ¿también el golpe de Estado? Yo creo que, yo conozco al presidente Fujimori 3 días después del golpe de Estado, y la primera pregunta que me hace es, ¿qué piensa usted de esto? Y yo le dije, como abogada, presidente, hubiera preferido que no lo haga, pero creo que usted no tenía otra alternativa. Yo lo vi desde el principio así. Para mí el presidente no tenía otra alternativa. ¿Por qué no? ¿Por qué? Porque tenía un Congreso que no entendía las circunstancias tan graves que estaba viviendo el país. No las entendía. Y el presidente, creo que la única alternativa que tenía era decirse, disculpen, pero este país es más difícil de gobernar o imposible de gobernar. Yo no puedo gobernar en estas circunstancias, así que me voy. Su otra alternativa es hacer lo que hizo. Siempre debatible, por supuesto, yo acepto y respeto. Sobre todo que es un mal ejemplo, ¿no? Que ha sido seguido por el señor Castillo. Por eso. No hay ningún punto de comparación. Ahí sí protesto, pero es diferente. Pero el dicho es diferente. No le llega el señor Castillo ni a la uña del pie del presidente. No estamos hablando sobre Fujimori, calidades personales, lejos de mí querer pero es necesario, porque pero las palabras cuando las pronunció no le trajo un recuerdo disolver. Es que las condiciones del Perú eran totalmente distintas y espero que nunca más se vuelvan a repetir. Las condiciones del Perú el 5 de abril del año 92, y no es que sea un evento para celebrar, pero es un evento que hay que reconocer con objetividad cuál fue la razón. En el caso del señor Castillo, la razón es corrupción, ineptitud. También se habló sobre corrupción para el golpe. Nunca se habló corrupción para el golpe. Se puede haber hablado. Pero recordemos lo que su cónyuge, la señora Iguchi, dijo. Se puede haber dicho muchas cosas en el favor del calor de los afectos o de los desafectos, pero, Fernando, jamás se ha demostrado que el presidente Fujimori, ni siquiera se ha hablado del presidente Fujimori influyendo corruptamente en algún contrato de los muchos que se firmaron en 10 años de gobierno. Nunca, ni se ha demostrado que el presidente tenga un sol del erario nacional, jamás. Muy bien. Vayamos entonces a lo que le estaba preguntando. El posicionamiento actual del fujimorismo, yo pienso sobre todo en ese comunicado a propósito de la ley Mordaza, que la bautizaron ustedes con ese nombre, me parece recordar, ¿no? En donde por primera vez escucho, no sé si habrán habido ya casos anteriores, en que toman distancia por igual de los dos extremos, del extremo de izquierda y el extremo derecha, que coincidían en apoyar la ley Mordaza. Y ustedes dicen, no, esto es un atentado contra la libertad de prensa. Sobre eso saben, porque se reprochó mucho al fujimorismo el tratamiento de la prensa, por cierto. ¿Eso significa que se ha corrido el fujimorismo hacia el centro de nuestro espectro político? No, Fernando, eso significa que los temas políticos y jurídicos son opinables y que en el momento se pueden tomar decisiones que podemos algunas personas no compartir.
podemos no compartir, pero en un partido que es un conglomerado de personas que deciden estar juntas siguiendo una idea de país, un proyecto de gobierno, pueden haber muchas discrepancias, pero también se vota, igual que en las bancadas, en el fujimorismo. En nuestra bancada debatíamos en los 90 y luego hacía fondo y nos peleábamos muchas veces. Y a mí me han vencido muchas veces al interior de mi grupo político, Fernando. Bueno, ¿se ha salido del partido alguna vez, no? Una vez, sí, públicamente me salí y regresé porque ni siquiera materialicé esto, pero sí me pareció muy grave, por ejemplo, la discrepancia que tuve con respecto al tratamiento al gobierno del señor Merino, ¿no? Yo fui la única, además, que voté en contra de aceptarle su renuncia en el Congreso. Entonces, pero eso demuestra que los temas son opinables, no estamos hablando de dogmas, de fe. Y entonces, esa es la riqueza de un partido, y en el fujimorismo se ejerce esa riqueza y ese debate interno con mucha intensidad. Ya, ustedes siguen comprometidos contra la ley Mordaza, que debe ser objeto de un voto mañana, ¿no? Porque se votó. Bueno, yo creo que sí, si eso se ha anunciado mediante un comunicado, como bien dices, Fernando, sí, yo creo que va a ser así. Ahora, también no es que quiera relativizar todo, pero también depende mucho de qué argumentos se utilicen, porque de eso se trata, ¿no? En temas opinables, yo permito y aprecio que el otro exprese su opinión distinta, a ver si me convence. Eso quiere decir, ¿no?, que ustedes podrían cambiar. Está abriendo la puerta. Para nada, no estoy anunciando nada. No estoy anunciando nada. Más bien yo intuyo que, porque además yo no soy asesora de la bancada, soy asesora de la primera vicepresidencia. Marta Moyano. Sí. Y en temas absolutamente técnicos, ¿no? Ahora, ¿Cuáles temas técnicos? Por ejemplo, yo veo la derivación de proyectos a las comisiones, lo cual significa leerse de pe a pa el proyecto más su exposición de motivos, revisar las autógrafas que se van a firmar, revisar las transcripciones de mociones y revisar los pedidos de insistencia de pedido de información. Bastante trabajo tiene. No, es bien interesante. Ahora, ¿tiene algo que ver con las reflexiones que deben conducir a respaldar a algunos congresistas para miembros de la mesa directiva? Sí, yo creo que esa es una prueba de fuego, Fernando. Las cosas no son fáciles, no fueron fáciles o sea, no han sido fáciles en todos estos años. Porque el Congreso está muy dividido. Yo soy de las personas, Fernando, que cree que debe haber un Congreso con una mayoría clara. Ya la hubo, ¿eh? Y los resultados no fueron brillantes. No, los resultados fueron... esa mayoría clara la tenían ustedes. Los resultados fueron mucho mejores que los que fueron luego. Claro que tuvimos un infiltrado dentro, tuvimos una corriente... ¿Un infiltrado? ¿Habla sobre quién? ¿Fujimori? No. Tuvimos ahí una persona que creo que le causó mucho daño al fujimorismo, más que cualquier adversario, que es el señor Salaverry, por supuesto. Pero yo más me refiero a mi experiencia siendo congresista, porque yo no fui congresista del 2016 al 2021, en los años 90, donde teníamos una mayoría muy clara, asumíamos responsabilidades, nos equivocábamos también, pero pudimos impulsar. Tú has recordado que he sido constituyente. Sí. Teníamos 44 de 80 curules y pudimos por eso impulsar y tener una constitución luego de menos de un año de trabajo. Luego en los años 90 también hemos tenido una mayoría clara. Todos los partidos, los presidentes que se presentan en una elección, Fernando, se presentan con su lista parlamentaria, lo cual es un indicativo de que es necesario que ese presidente tenga un apoyo grande al interior del Congreso. No es el caso ahora. Y no es el caso desde hace mucho tiempo, y volvemos al transfugismo. Ni Vizcarra, ni Sagasti, ni lo hubo tampoco en los años previos a los 90, ¿no? Golpes de Estado se han producido en los años 60 y en los años siguientes, ¿no? Y antes. Bueno, regresemos entonces a la elección de una mesa directiva, porque lo que ha destacado usted, no quiero sugerir que haya querido evitar responder, pero insistió en la gravedad de ese acto. ¿Cómo le parece a usted que un gobierno democrático y con una agenda país debe constituir su mesa directiva? ¿Quiénes deben integrarla ahora?
Claro, pero es que un gobierno democrático, el gobierno que está en el poder en estos momentos, yo no creo que sea ni muy democrático, ni tampoco... No se olvide usted, para mí, no te olvides, Fernando, que para mí la señora Boluarte ha sido parte del problema, que yo le doy una oportunidad de que ella quiera hacer las cosas bien ahora que está en el cargo, pero ella ha sido parte del problema. Ella nunca debió ser candidata a la vicepresidencia, porque ella era funcionaria de un órgano del sistema electoral. Que también es opinable. También es opinable, ciertamente, ciertamente. Verdad pero jurídica. además, no, pero hay un artículo de la Ley Orgánica de Elecciones que es rotundo. Pero bueno, es rotundo, ya está. pero dependiendo de cómo se define en el estatuto laboral que ella tenía. ¿No? Pero en fin, es un tema en todo caso del pasado, porque ya se dirimió. Sí. Ahora, ¿qué es lo razonable para el Congreso? Entonces, el gobierno no tiene una... Es más, la señora ha terminado distanciada de la bancada que fue parte de su gobierno. Pero expulsada, pero entonces, libre, ¿no? Claro, Expulsada. entonces el gobierno no tiene ese basamento. Entonces, sí. Y en el Congreso se juegan fuerzas propias. En el Congreso se juegan fuerzas propias. Hay gente que, no digo, que está renunciando en estos momentos de sus grupos para querer formar una coalición y llegar a ser una mayoría y tomar el control del Congreso, cosa que me parecería de lo más grave. Yo diría ni siquiera y por eso es que cuando se hizo la modificación el año 2018, se hizo la modificación del reglamento del Congreso, fue para impedir que las personas que salgan de sus bancadas puedan intentar controlar las directivas de las comisiones y del propio Congreso. Y eso se lo bajó el Tribunal Constitucional. Y con la honrosa excepción del doctor Blume y el doctor Sardón, otros 5 magistrados del Tribunal Constitucional dijeron, viola el principio de igualdad. ¿Qué principio de igualdad? No hay nadie que pueda llegar al Congreso por su propia cuenta. Llegan auspiciados por un partido, por una alianza, y deben permanecer. Es opinable también el tema, ¿no? Pero es que hay cosas que pueden ser opinables, sí, ciertamente son opinables, pero donde la razón y la naturaleza de las cosas abona en hallar la verdad dentro de eso opinable que hay. Entonces, no nos quiere contestar sobre cuál es la composición que debería tener. No se puede, yo diría que no. Yo pensaría que tendrían que estar representados los grupos y con personas que forman parte de sus grupos. El congresista que de tal grupo, de tal otro, que no se ha pasado de un grupo a otro, en primer lugar, ¿no? Y pienso que las bancadas que se han mantenido como bancadas desde que comenzó el Congreso son ellas las que deberían tener, pero no sé si eso se va a cumplir, como te digo. Por otra parte, Fernando, hablando sobre el Congreso, usted dijo que este gobierno no le parece muy democrático. Bueno, ¿por qué no? Porque ha sido parte del problema. Bueno, eso es por el pasado, pero su gestión de 6 meses. Es que también a veces, bueno, es cierto que han enmendado cosas, pero yo lo que veo y tengo la información de que hay ministerios como el Ministerio de Transportes, el propio Ministerio de Salud, pero sobre todo el Ministerio de Transportes, que es un ministerio con mucho dinero, hay problemas y hay gente que ha sido de la gestión del señor Vizcarra, gente que además no tiene muy buenos antecedentes y entonces eso hace que... Funcionarios altos que son conocidos, altos funcionarios, que se pueden mencionar. En estos momentos quizás debería hacerse mención esto, si hay algún programa. Yo tengo varios datos de personas en el Ministerio de Transportes que no son las más idóneas. Nosotros escucharíamos con interés. Sería bueno investigar ahí las personas. Yo podría dar los nombres, en estos momentos no los tengo. Bueno, ¿sí? regresar a alguna unidad de investigación que lo haga. Permítame que le haga una última pregunta relativa a la candidatura eventual de su propio partido, porque hay quien ha dicho, en el lugar donde está usted hoy, ayer, el señor Guerra García, que la mejor candidata sin duda para el Fujimori es Keiko Fujimori. ¿Usted comparte la misma convicción? Sí, ella es la lideresa de Fuerza Popular. Yo soy afiliada a Fuerza Popular y reconozco en ella. Y para mí, Fernando, es la mujer que en estos 2 siglos, en este bicentenario que tiene el país como república, ha avanzado políticamente más que nadie. Ella es fundadora de su partido. No ha saltado como perico ni alquilado un partido, esto. Ella es fundadora. Lo ha construido así a fuerza. Ha tenido el crisol, ha pasado por el crisol de la persecución con 2 años de su vida
privada de libertad injustamente sin haber firmado un solo papel, un solo contrato, acusada de delitos que en 7 años el fiscal no puede probar. Le han devuelto 10 veces la acusación al fiscal y sigue ahí. Es más, ni siquiera ha aprobado pero usted tiene tendencia a remontarse a cosas del pasado. No, queremos saber si alguien que ha perdido 3 veces las elecciones, una de ellas frente a Pedro Castillo, no podía haber peor candidato. Depende de si hay irregularidades, depende de la voluntad popular, si es que verdaderamente se respeta la voluntad popular. O sea, hay cosas... usted vuelve al tema del fraude, en buena cuenta. Del fraude. Para mí no, sí, por supuesto, porque el solo hecho que se oculte el padrón de los electores de mesa, ya eso supone... Usted sabe que se ha contestado, que ya el jurado contestó sobre No, el jurado puede contestar cualquier cosa. El presidente del jurado... Ya sabemos que tiene mucha simpatía. Se salvó de la agresión de Castillo, por algo será. Pero quizás tiene otras agresiones pendientes, ¿no? Tiene otras agresiones en curso, creo, ¿no? No sé, pero por lo pronto, volviendo al tema de Keiko Fujimori, ya pues presentarse a una elección y perderla en condiciones normales o no normales no es de mérito para nadie, al contrario. Pero 3 meses, señora Pero Chávez, por favor, 3 meses. por favor, no sería el único caso en el mundo. Ha habido presidentes... ¿Qué otros conoces? Guerra García se tomó la Mitterrand, nunca se presentó. Me dicen varios presidentes en el mundo en estos momentos. 3 veces perdido. Sí, sobre Mitterrand, por lo pronto, que dijo Guerra García. Pero además, para una mujer joven, en un país donde hay que construir mucha presencia política de la mujer, para mí eso, al contrario, tomamos nota, muestra de resiliencia, muestra de fortaleza para mí. Marta Chávez, muchísimas gracias. Entonces recuerdo que usted es asesora de la vicepresidencia de la mesa directiva, ejercida por Marta Moyano, compañera de su partido. Es una estupenda, además, congresista, una de las congresistas con mayor experiencia en el Congreso en estos momentos. Sin duda, con más experiencia, es objetivo. El resto es opinable, como diría usted. Muchas gracias, señora Marta Chávez. Y